Sí, mire, nosotros venimos de Capilla Norte, mi papá. Mi papá estaba trabajando en Capilla Norte cuando empezó de allá a venir a trabajar aquí a este Fundo Huemul. ¿Ya? Y después los trajo, mi papá, el patrón Marcelo, lo trajo a vivir a la orilla del río Temuco, que está aquí alrededor, al bajo. Y de ahí ya empiezo a tener conocimiento. Ahí murió mi mamá, el 66, murió mi mamá, mi papá quedó viudo. Y ahí siguió mi papá trabajando con nosotros. Lo empezó a él, el patrón Marcelo, le empezó a pagar por metro a mi papá un camino de la orilla del río que lo hiciéramos a pala en esos años. Mi mamá llegó a trabajar, ¿cierto? Llegó a trabajar aquí porque ella era de Vergara, un sector más alto. Y ahí llegó a trabajar acá. Y de por ahí ya conoció a mi papá, ¿cierto? ¿Él también trabajó acá? Sí, también trabajaba. Sí, y se conocieron. Y ahí después ya empezó a formarse la familia. ¿Y se establecieron acá? Sí. Mi papá más que nada fue nacido y criado acá en Huemul. ¿Ya? Mi mamá, ella nació en Vergara, un sector más arriba. Y ella después vino a trabajar aquí en la casona, digamos. Ya. Trabajó un par de años, después ya por ahí se encontró al caballero. Ya. Y por ahí ya se casaron, empezó la familia, lo cual yo soy el mayor de ellos, de 8 hermanos. 8 hermanos. 8 hermanos. Mi mamá, ella ya lleva años, se vino prácticamente joven para acá, a trabajar. Ella trabajó ahí en la casona, sí. 18 años iba a ir a trabajar ahí en las casas. Con el patrón. Jovencita se vino para acá. Sí. Y ahí trabajé un poco cuidando los niñitos. Ya. Y estuve unos años. ¿Cuántos niños eran? ¿Eran cuántos? Los de la señora Lucy, no me acuerdo. 4, 5. Ah, ¿y cuidando los 5 niños ustedes? Sí, pero eran muy tranquilos, ordenaditos. Claro, en el verano llegaban los familiares de don Marcelo, llegaban un hermano que se llamaba don Hernán Vergara. Ese lo conocí, yo me acuerdo bien. Ese llegaba con mucha gente, familiares de Santiago. Llegaban en los veranos. Porque ahí ni siquiera en las casas tenían luz en aquellos años, obviamente. Ahí tenían un tranque que estaba en la casa mía, de mi papá, poco más arriba. Ahí traían agua por un canal y producían agua en una turbina que tenía el patrón Marcelo abajo. Tenía una turbina y dejaba caer el agua como una aeroeléctrica chiquitita y ahí producía luz. Y hacía trabajar un motor y la señora Lucy, la patrona, la señora Lucy se llamaba, la patrona trabajaba, hacía muebles, cuestión para las Pascuas, las Navidad, a la gente de los trabajadores que éramos nosotros, los hijos, para la Navidad los daban regalos, los llevaban madera de pedacitos chiquititos de colores, de distintos colores, distintos portes, carretitas, camiones, etc. Ellos mismos lo hacían los regalos y los daban a nosotros. Bueno, el recuerdo mío más bonito que yo tuve en mi infancia, porque yo venía que nosotros los criamos a la orilla del río y de ahí veníamos a jugar a la pelota todos los santos días a la barraca. Había otra gente que vivía y que era de afuera, que no son de acá, no eran de acá. Tuvieron ciertos años después que se expropió, después que fue el golpe de Estado, se fueron y con esa gente vivieron hartos años que los trajo el patrón tal Gutiérrez. Veníamos todos los días a jugar a la pelota con esa gente a la barraca. Ese yo creo que eso nunca se me va a olvidar, porque jugábamos, peleábamos, ¿qué nos hacíamos ahí? En las barracas, donde está la misma barraca. Hicimos el camino con mi papá, nosotros todo ese camino hasta subir acá al alta. ¿Ya? Y después ya de eso ya empecé a subir a conocer el fondo. Acá, mi papá para acá, más o menos yo vine aquí a conocer la casona, tendría unos 10 años, chiquitito. Era chico. Claro. A mí me acuerdo yo cuando conocí al patrón Marcelo, estaba el almacén viejo que tenía el patrón,
un almacén súper antiguo, venía gente de todo el sector de por aquí, del alrededor del fondo, de Vergara, de Los Ricos, venía gente en carreta, venía gente a alojar ahí, a comprar, era como venir al centro del pueblo, Ya. porque por aquí era muy malos los caminos, puras carretas en aquellos años. Y así, pues, conocí el almacén, conocí los tractores, los camiones que tenía don Marcelo, un camión súper antiguo, un Volvo que tenía. Y así, pues mi papá en ese momento empezó lo puso el patrón Marcelo a cuidar, que fuera campero, le llamaban en esos años, a cuidar el ganado, cuidaba como 400, 500 ovejas. Y ahí nosotros también en el medio, pues, y yo nunca le faltábamos, de chiquitito en aquellos años, yo entré de 7 años al colegio, y más me lo pasaba con mi papá trabajando aquí en la escuela. En esos años era todo difícil. Y también yo trabajé con mis papás, más que nada con mi papá, me gustaba más el trabajo del campo. No me gustaba mucho el trabajo de la casa. Es que mi papá, como trabajaba con ellos, entonces ellos tenían harto ganado acá. Todos juntos tenían mucho ganado. Entonces tenían de campero, lo nombraban en esos años, y era una semana por cada socio. Entonces ahí yo salía con él, salía a caballo, salía a caballo y me gustaba eso, salía a rodear. Sí. Y que ya cuando le tocaba de campero a él, ya me decía, ya Vero, arréglate y vamos, me decía, a rodear. Y que era bonito. Igual cuando él regaba por ahí, porque él era regador también en el campo. Ahí yo también iba a meterme. Sí, es que me gustaba eso, me gustaba andar con él. Porque como no me gustaban mucho las cosas de la casa, porque que había que pelar papa, que fue una tremenda olla porque éramos hartos. ¿La familia numerosa? Sí. ¿Así eran antes? Sí, eran numerosas. No, había que hacer una olla grande de comida, hacer harto pan, y eso era de todos los días. El lavado, todo. Entonces para mí era más fácil andar en el campo. Se empezó a trabajar en ese tiempo, la gente, cuando ya había molino aquí, también pasaba el caso del almacén, venía gente de distintos sectores en carreta a moler a el molino, no había ningún molino más. La gente venía a alojaban de un día para otro a esperar sus moliendas para llevar para la casa, porque no le daba abasto el molino. Tenían que esperar la gente, las carretas, con filas de carretas, imagínate, de Tremolemo, Capilla Norte, Vergara, Los Ricos, San Vicente, todos esos sectores llegaban al molino de la barraca que Huemol. ¿Y dónde alojaban? Alojaban ahí en el verano. Ya. Juntaban paja, traían pasto, y traían camas, sus carpas, y dormían 2, 3 días si era necesario, hasta que salía su molienda, porque era tan lejos que tenían que regresar. Ajá. Y ahí era una entretención grande de las carretas que todos veíamos. Otra gente que venían a cerrear, a buscar madera, a comprar, porque ahí elaboraban madera, ya que había barraca, no había ninguna barraca más en esos años, la que había en el sector. Uh-huh. Y eso, como les digo, el almacén viejo lo tenían arribita, estaba el ministro en el almacén viejo, el mismo ministro que fue, ese atendía el almacén, que era don Bruno, no me acuerdo el apellido. Pero después el otro ministro que hubo, don Alberto Riquelme, ese era ministro y atendía el negocio con su familia, con la señora Matilde y las niñas. Y el patrón Marcelo casi nunca, muy de repente también iba a echar una mano al almacén a vender, a ayudar a vender. Ahí vendían cosas antiguísimas, me acuerdo que en aquellos años había puras carretas, salían unas cajas chiquititas de madera, que ahí venía la grasa le llamaban el ceo de carreta, para echarle a los ejes las ruedas de rayos. La gente la compraba mucho para las carretas. Era como ir a comprar benzina. Eso de que antes existiera lo que era la barraca. Yo creo que va mucho, no sé, el haberlo destruido, digamos, fue harto, porque ya, independiente de que los mayores no estén, pero los hijos sí sabían algunos trabajarlo. Entonces era como un lugar donde se juntaban igual, que llevaban a cerrear un palito y le daba como... en Huemul hay un banco aserradero. De otros lados venían a cerrear
madera acá. Entonces, eso. Yo como que me hubiera gustado que eso hubiera seguido. Antes, aparte de la barraca, estaba la pulpería, igual. Ah, sí, también había uno. ¿Usted se acuerda de la pulpería? Sí, ¿Cómo era? era como un negocito ahí donde manejaban las cosas. Eso es, ¿no? Sí, negocio. Sí. Estaba. Y ahí el patrón Marcelo los repartía después a los trabajadores. Sí, ¿Y venía gente de otros sectores? y igual otro a- lado, sí. No tenían un negocio grande, pues ahí venía gente de hartas partes a comprar. Y era muy lindo antes, pero ahora ya se fue todo abajo. Se le empezó a hacer, que yo me acuerdo cuando se le empezó a hacer su casa, cada cual, las casas más antiguas que están aquí, están todas hechas por el patrón. Y ahí trabajaba mi papá, don Floro Soto, mi suegro, y don Baltasar Soto, que era otro caballero que se fue, que no se animó a entrar a la sociedad. Esos eran los 3 maestros que construían las casas. Entonces esta historia del almacén, o sea, de este huemul es bastante conmovedora por aquí porque no había ningún fondo por aquí. Antes, aquí, y eso que aquí era antes, todo era difícil para el patrón. Imagínense, tenía que sembrar a puros bueyes, con caballos, cortar a Ixona, la misma gente cortando. Yo corté Ixona, caleta. Llegó el momento que se expropió el fondo, que ahí se hizo cargo Cora, que se llamaba, que eso era del Estado. Y después Cora se traspasó a CONAF. CONAF se hizo cargo de este fondo de Huemul y se hizo cargo del fondo Rucalemo, que queda vecino a continuación para allá. Y toda la gente que había dejado el patrón Marcelo, cuando el patrón Marcelo se fue, había como 25, 30 personas trabajando, quedamos todos trabajando en el asentamiento por el Estado, digamos, con contrato. Ya, eso pasó cuando CONAF decidió rematar el fondo. Este fondo fue rematado. Se quiso rematar, pero antes de rematarse le pidieron la opinión a los trabajadores que eran del patrón Marcelo del fondo, acaso se animaban ellos a quedarse con el fondo. Y así fue, pues. Los viejos tuvieron que vender hasta las últimas gallinas, chanchos, tractores, bueyes, animales, de todo, hasta que hicieron la plata que cobraron la primera cuota del fondo. Imagínense, en los 10 años pagaron el fondo. Hicieron una fiesta, una comilonia, ¿para qué les digo? No sé cuántos animales mataron, una fiesta, estuvimos como una semana bailando, comiendo Me carne. imagino. Claro. Y después de ahí, ya de mi estudio, después yo empecé a trabajar por mi papá aquí al fondo. Pero ya era sociedad en ese tiempo. Ya. No era fondo como en vía de los patrones, el dueño de la casona. Bueno, aquí, como en todo sector agrícola se trabaja lo que siembra, también la madera en ese tiempo, que había una barraca donde se elaboraba todo tipo de madera. Y mi labor en especial fue que aprendí el manejo de los tractores después. Me enseñaron ellos, los mayores que habían, Ya. y el cual estoy agradecido de ellos porque igual una experiencia bien bonita y ya sirvió a la fecha. Que ahora ya no la ejercemos tanto, pero de repente por ahí salen. Y eso más que nada lo que trabajaba acá. Que no era tampoco todos los días andar en tractor, porque los trabajos no eran solamente en tractor, porque Claro. igual, como le digo, había una barraca, también teníamos que ir a la cerreo ahí de repente, entonces eran trabajos así mezcladitos, como se dice. Ya, pues, después ya nos empezamos nosotros. La mayoría estudió acá, porque eso después ya pasó a ser colegio, en el año 74. Sí. Ahí ya se repartieron y eso lo dejaron ellos como
como colegio y se pasó a la municipalidad. Hicieron como un traspaso, como dato, se dejó a la municipalidad para que fuera colegio. Quedó eso. Y dejaron otros bienes comunes también, que fue la cancha y lo que es la barraca, allá en el sur. Pero eso ya se eliminó, pues ya se fue todo lo que era barraca, digamos, de trabajar la madera. La sociedad aquí donó ese pedazo de terreno para escuela. Y ahí ya nos pusimos a estudiar acá, que antes íbamos a los Alpes abajo. ¿Yo ahí usted, cierto? Sí. ¿Y cómo fue su Estudié. experiencia ahí en el colegio? Ay, éramos muchos niños. Sí, como 38 más o menos cuando yo entré. Pero antes eran más, pues eran 80, pudieron haber sido los otros compañeros, mis hermanos mayores. Y después ya fui apoderada del colegio, trabajé como asistente. Ah, la hizo todo. La hice todo, sí, aprovechar que estaba aquí. Sí, me fui a estudiar, terminé mi cuarto medio, después seguí estudiando y después ya volví a... Se me presentó la oportunidad esa de que buscaban asistente y así que ahí entré a ¿Y trabajar. cuánto tiempo estuvo de asistente? 12 años, 12 años. 12. Harto. sí. Y después ya siguió siendo colegio, hasta 2021. Ahí ya se cerró. Último alumno. Sí, una alumna. Porque la gente igual, siguen igual como eran antes, cariñosos, respetuosos, todos. Así Es un que buen iba valor. la enseñanza de chicos. Mm. La crianza de los niños de chiquititos se crían con respeto y siguen ellos. Recuerdo, hay varios. En especial, haber trabajado con la gente mayor. Que fue una bonita experiencia. Donde se aprendió la palabra respeto, que de ellos hacia mí y yo hacia ellos, que fueron varios años igual, y eso uno lo extraña. No solamente trabajo, exactamente, que habían momentos que uno se daba, digamos, de echar la talla con ellos, y momentos de convivencia también, que nunca fueron ellos entre el grupo que se hubieran insultado así, que muchas veces son agresivos y llegan a echar las manos, como se dice, pero acá no pasó eso. Que yo lo hubiera vivido, no. Entonces eso a uno también como que lo marca esa parte. Claro. ¿Y qué podríamos pedir? Que no se pierda la unión, más que nada, en el sector. Porque ahora mismo ya con el tema de la casona va a haber un tema más, como digamos, más particular para el sector. Y en eso uno tendría que estar echando la manito, dijo, de que no se pierda eso. Sí, sería bueno de que nosotros acá como sector siempre siguiéramos unidos. Que no se perdiera la unión entre nosotros. Eso sería y el respeto también, porque tratar de devolver esos valores que teníamos antes. El respeto. Mantener el sector.
Que se mantenerse unido así con mantenga, que continúe el respeto, el cariño a los mayores o a los que estén o estemos acá y cuidarlo, porque tampoco sería la idea que se acabe lleno de pino, de eucalipto. Entonces mantener lo que hay. Ojalá fuera que llegara un tiempo a que se empleara más lo que había antes, pero es difícil. De acá no veo difícil yo de abandonar mi tierra de aquí. Como que no dan ganas de dejar el lugar, por lo mismo. porque muchos recuerdos, muchas cosas bonitas que han pasado.